Así que, bueno, bienvenidos nuevamente y bienvenidas a nuestra clase de preproducción. Hoy vamos a ver lo que son esquemas de iluminación para nuestra producción, que ya sería la semana que viene, dependiendo de cómo se manejen las cosas del paro. Vemos que si el paro se complica, pues lo más seguro es que pues, nos toque seguir aplazando lo que es la producción. Es decir, que hoy ya más o menos definimos que para el próximo fin de semana, pues podría ser entre sábado o domingo, haremos nuestro primer ejercicio. Como lo habíamos nombrado y lo habíamos dicho en la anterior clase, que lo vamos a hacer en una zona abierta, en una zona verde, en una zona que podamos estar tranquilos en cuanto a protocolos de bioseguridad, ¿ok? Entonces, nada, voy a comenzar a compartir acá unas imágenes de apoyo. Qué pena. Un segundito. Okay. ¿Me están escuchando bien? ¿Me pueden confirmar si me están escuchando bien? Sí, señor. Muchas gracias. Perfecto. Listo. La idea que vamos a hacer es retrato en locación exterior, pero la idea es que vamos a mezclar lo que es el estudio fotográfico. Vamos a sacar un estudio fotográfico en la calle y vamos a sacar ese estudio fotográfico y es necesario entender antes de sacarlo de qué se trata o qué intenciones tenemos o a dónde lo dirigimos, porque antes de sacar una fotografía, pues bueno, si queremos una clave alta, pues tenemos que entender cómo hacerla. Si queremos una clave baja, tendremos que entender cómo desarrollarla. Y en ese caso, pues es importante tener el concepto antes de, y bueno, entonces uno llega inmediatamente, sabe cómo recurrir con las herramientas para lograr cierto objetivo con el esquema de iluminación. Voy a ver si estoy compartiendo. No, aquí, ok. Muy bien. Esto lo voy a dejar por acá. Esto lo voy a dejar por aquí. Perfecto. A ver si esto está por acá abierto. Bien. Vamos a abrir las imágenes de apoyo. Vamos a ver básicamente 3 esquemas de iluminación, y son muy básicos, que son en estudio, y con esto vamos como a definir el concepto, vamos como a estudiar a qué nos vamos a enfrentar en el momento de estar ahí en la locación exterior. Así que nada, vamos a ver con esto acá. Primero veamos lo que es el frontal, que creo que es el más básico, una sola luz frontal, y vamos a ver de qué se trata y cuál será el resultado, ¿ok? En esta fotografía que voy a abrir, en esta imagen de apoyo, vemos un retrato, un primer plano, un primerísimo primer plano, diríamos, ya que está cortada la frente. Y ya por concepto, recuerden que cortar la frente significa que, bueno, cabe muchas cosas en la cabeza, que es infinito, es decir, cortar una parte de una imagen significa que hay más allá, o que, bueno, estamos truncados. Dos tipos de informaciones en cuanto a eh, perdón, estoy acá, en cuanto a la simbología o a la representación del mensaje de cortar la frente. Pero más allá es la iluminación. Lo que queremos ver es que la iluminación es muy plana. No tenemos casi sombras, y si las hay, son sombras muy planas. Es decir, no se ve casi el volumen, y esa es como la característica de la luz frontal. Prácticamente como la sombra es, en este caso hay un pequeño picado, y vemos que hay una pequeña sombra abajo de la nariz que delinea, abajo del labio muy pequeño, pero son súper pequeños porque prácticamente es totalmente frontal. Este es un beauty dish, y este es el resultado del beauty dish, prácticamente generar una fotografía con poco sombra, con poco volumen, muy plana, pero que sea muy rica en cuanto a textura, en cuanto a forma, ¿no?, de la composición del retrato. Vemos aquí, vamos a ver este de acá, voy a abrirlo como el detrás de cámaras de estas imágenes que tengo aquí como recurso. Podríamos decir que podremos poner una luz encima de nuestra cámara, ¿no es cierto? Y ahí podríamos contar que llega totalmente frontal y picado.
pero tendríamos que contar que la fuente de luz sea muy poderosa, uno, y que nuestro cuerpo no se atraviese con el trípode que puede estar atrás. Entonces, si nos movemos hacia atrás, podemos estar moviendo la luz. En ese caso, es preferible dejarlo un poquitito inclinada, no tan central, no tan simétrico, porque en el dado caso que nosotros queramos atravesarnos, porque si no está detrás de nosotros la luz frontal que va hacia el retrato, la tenemos que hacer hacia adelante. Y si la ponemos hacia adelante, totalmente frontal, pues la varilla o el trípode o el soporte de la luz, pues se va a ver. Entonces tenemos que correrlo un poquitito y ahí poder fotografiar. Solo un poquitito, con una gotita que nosotros corramos el trípode, de hecho lo vamos a ver en el momento de la producción. Un momento que nosotros corramos ya es suficiente para que en el encuadre, en el cuadro, ya no salga el trípode. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de iluminación? ¿O qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con una sombra en la parte trasera, la cual se va a proyectar prácticamente hacia el fondo, ¿no es cierto? Y esto es lo que se va a ver. Esta es la que se va a ver. Y esta es muy básica, una sola fuente de luz. Y ojalá la pudiéramos dirigir. Si no tenemos una caja de luz, la podemos improvisar con una cartulina. En nuestro caso, tenemos una sombrilla, podemos llevar una sombrilla, o tenemos un softbox, llevamos el softbox y con eso vamos a jugar. En nuestro caso, la herramienta que vamos a llevar en la producción va a ser una caja de luz, es decir, un softbox con un flash de mano. Este flash de mano viene con unos disparadores para Canon. Dado el caso, para las personas que no tienen Canon y que tienen otro tipo de cámara, van a disparar con la cámara que tengo acá para que disparen con la Canon. Así que simplemente llevan la memoria y su cámara para hacer detrás de cámaras, practicar simplemente con la luz natural y ver qué resultados da. ¿Ok? Vemos que la proyección de la sombra atrás, ese va a ser como la característica en cuanto a proyección de sombra. La proyección de sombra va a estar siempre en el fondo y podemos jugar con esa proyección de sombra quitándola. Más adelante la veremos cómo la quitamos. Así que bueno, el resultado que veremos en ese, vamos a ver el esquema cómo queda. Eso, aquí viene ya como la iluminación frontal con la luz de relleno. La luz de relleno la pondríamos acá en un lateral hacia el fondo, precisamente hacia esta sombra que se proyecta acá, y quitaríamos esta sombra. De hecho, si la proyectamos hacia acá, hacia un punto, dejaríamos un punto brillante en el fondo, el cual nos separa del fondo y la forma, es decir, del retratado y el fondo. Eso es súper importante, separar en el dado caso que nosotros queramos caracterizar muy bien el retrato y que no nos genere como ese empaste de fondo y forma y que se generen como ese dramatismo de que se oscureció el fondo y se oscureció también con nuestra ropa y se volvió un solo plano de volumen. Vemos que aquí tenemos la sombrilla, miren, tenemos una sombrilla, un cabezote de flash y está totalmente atrás de nuestra cámara. Aquí hay que tener también cuidado de que como se proyecta la sombra de nuestra modelo, tal vez, dado el caso que nosotros estemos mal ubicados, podemos llegar a estar proyectando también nuestra sombra. Ahí tenemos que tener mucho cuidado si estamos también proyectando nuestra sombra hacia el modelo. Démonos un segundito, admito acá a nuestros compañeros. Perfecto. Muy bien. Vamos a llevar un fondo, así como lo vemos aquí, un fondo con un soporte. Esta es una vista de planta, es decir, una vista cenital. Vamos a llevar un soporte de fondo muy básico con unos tubos de PVC para poderlo cargar para arriba y para abajo y armarlo y desarmarlo en cualquier parque, en cualquier espacio, en cualquier zona urbana que nosotros podamos generar este ejercicio. Como les decía, esta luz que está acá, esta de relleno, será para eliminar esta sombra que se proyectaba acá atrás, como la vemos en esta imagen, esta sombra de acá atrás. El resultado, bueno, este sería el resultado, como la vimos en la imagen anterior, una luz totalmente pareja, muy simétrica, unas sombras muy simétricas, tanto hacia izquierda y derecha, en la nariz, en el labio, en el cuello, se va a proyectar muy simétrico. Y para rellenar, dado el caso, esta sombra de acá abajo, lo que podemos hacer es un rebote de esta luz o iluminar de acá abajo también un poquitito hacia esta parte del cuello. Eso lo podríamos hacer ya después para otro esquema de iluminación, pero este es un recurso muy básico, muy funcional
Y bueno, no genera tanto dramatismo, ¿no? Porque no hay ese lado oscuro que podremos generar con una historia que podemos mostrar en un retrato donde nuestra mejilla o nuestro costado se oscurece y eso genera otra historia, mientras que aquí simplemente está sombreado la parte del cuello, que de hecho separa y genera volumen de la cabeza. Es un muy buen esquema, lo vamos a practicar, vamos a ver qué tal nos va con ese esquema. De ahí sigue el de 45, perdón, el de 90 grados, veámoslo el de 90 de una vez y dejamos el de 45 al final porque el de 45 es el que más aplicamos. Pero veamos el de 90 grados, ¿de qué se trata? Veamos primero el esquema de iluminación sin relleno. Ajá, ok, aquí una medición de luz. La misma sombrilla, esto está en picado, ¿no? Esto estamos en picada, el ángulo de la sombrilla hacia donde proyecta hacia el retrato. Vemos que en este caso ya genera un dramatismo en el costado izquierdo de la imagen y que la medición de la luz empezamos a hacer según aquí y cómo golpea aquí. Nosotros no vamos a llevar el medidor de luz o el exposímetro, sino que lo vamos a ir evaluando con prueba y error, prueba y error, prueba y error. Nosotros vamos a estar graduando esas oportunidades de altas luces o bajas luces dependiendo de cómo se altere la luz del sol. Si queremos clave alta, si queremos clave baja, tendremos que conocer cómo hacerla. Por ejemplo, si queremos una clave alta, tendremos que iluminar el fondo inmediatamente con una fuente de luz externa para que nos quede más iluminado el fondo. O bueno, y si queremos clave baja, empezaremos a cerrar F y empezaremos también a darle más potencia a la fuente de luz para que nos ilumine un poco más el retrato y nos quede el fondo negro. En este caso, este esquema de iluminación es una clave baja y vemos que el dramatismo ya se presenta y bueno, ahí es como interesante jugar con ese lenguaje, ¿no? Veamos el detrás de cámaras, la parte de sombras, la parte de luces. En este caso, bueno, no hay rebote de luz, es decir, el costado que está en el lado izquierdo está casi que totalmente en penumbra, en zona de sombras. Para rellenar esa zona de sombras, lo que nosotros haríamos sería ubicar una reflexión de luz, ¿no es cierto? Reflexión de luz, vamos a hacer una reflexión de luz. Con una negra, podemos hacer es que quiten las luces, es decir, vamos a hacer más contrastes. Y con el blanco vamos a suavizar los contrastes. En el caso, en nuestra práctica, vamos a llevar un 5 en 1, que es el mismo que está aquí en este esquema. Es un círculo que tiene blanco, dorado, plateado, negro y bueno, tiene también el difusor. Así que lo vamos a utilizar como reflexión de luz para rellenar esa parte del costado que quedaba muy oscura. Entonces nos quedaría algo así como este resultado. Ya sería diferente, vemos, perdón, ese no, ese es con la medición al otro lado. Perfecto, aquí ya tenemos las dos. Vemos que con el reflector blanco para suavizar los contrastes se rellena esa parte que vemos sombreada que estaba muy oscura. Y sigue siendo, obvio, sigue siendo dramática y las sombras siguen siendo dramáticas. No es una sombra pareja, no es una sombra uniforme, no es una sombra simétrica y genera lo que les estaba comentando, el lado oscuro. Y ese lado oscuro, desde el lenguaje, ya genera esa parte de entenderlo así, es el lado oscuro, es la parte dramática que queremos mostrar nosotros. Viene desde la pintura porque había una sola fuente de luz y siempre pues generaba como este tipo de pinturas que un costado estaba más iluminado que el otro. Este está en 90 grados, así que bueno, no se pronuncia mucho la iluminación en el otro lateral. Tendríamos que hacerlo en relleno, pero aún así las sombras son muy pronunciadas, precisamente porque el ángulo es 90 grados. Si empezamos a dirigirnos hacia atrás, la fuente de luz, pues empezaremos a perder la iluminación en el rostro y lo que empezaríamos a encontrar simplemente sería el borde en el cabello, que es muy importante empezarlo a entender. Este recurso lo podemos utilizar ya como recorte, como separar el fondo de la forma. Esta ya es con una medición de sombras y vemos que ya se rellena o se equilibra la exposición
según la sombra, pero vemos que se quema, se sobreexpone el otro lado. Así que hay que tener muchísimo cuidado sobre la sobreexposición en este tipo de fotografías que son dramáticas, se puede decir, porque o estamos muy negros o estamos muy blancos y esa parte es la que tenemos como que equilibrar la exposición. Vamos a ver aquí la otra. Aquí está, ajá, perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, esta me parece correcta. Una imagen correcta, una imagen de apoyo. Y esto me parece un súper recurso. Todas estas imágenes que estamos viendo serían una clave baja, ¿verdad? Porque no hay una iluminación y una fuente de luz que se dirija hacia el fondo. Y el fondo no es blanco. Si en el caso que quisiéramos una clave alta, lo que deberíamos de hacer es cambiar el fondo a un fondo claro, es decir, un gris, un azul claro, un color claro, un blanco, es perfecto. Y dirigir una fuente de luz hacia el fondo para que quede totalmente blanco y empezaríamos ahí todo a rellenar o a envolver de luz para que quede no sobreexpuesta. Recuerden que la clave alta no se trata de sobreexposición. Se trata es de ser muy asertivos en cuanto a la exposición de las altas luces, pero que no se queme. Ese en cuanto a los 90 grados. Ahora sí vamos al 45 grados, que es el que vamos a aplicar muy constantemente y es el así que lo ubicamos muy, muy frecuentemente. 45 grados y también en picado, ¿cierto? En este caso vemos nuevamente que sigue siendo dramática, ¿cierto? Sigue siendo dramática. Hay una proyección de sombra hacia la parte trasera, también en picado, es decir, que no se va a proyectar la sombra hacia el fondo, pero sí se va a ver de pronto, si nosotros hacemos plano figura o plano entero, se va a ver la sombra. En nuestro caso vamos a hacer planos medios o planos americanos. ¿Para qué nos vamos? ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar es en el retrato, en el rostro, en expresiones, en emociones. La idea es que ojalá nos puedan participar personas del común que quieran participar en este ejercicio, que por eso vamos a parques y que les vamos a comentar si quieren participar y si quieren ser retratados. Y la idea es retratar esos gestos y esas emociones que la gente tiene en el momento, en el instante. Una fuente de luz, vuelve y juega la sombrilla, y en este caso, como en el anterior ejemplo, la sombrilla no está como difusor, es decir, no está hacia el frente del retrato, está como reflexión, es decir, está de rebote. Entonces, pega la luz y rebota, y como tiene la forma pues, de antena parabólica, ese cono se proyecta y expande. En el caso de que si no quisiéramos contaminarla, teníamos que ponerle como una rejilla a la salida de la sombrilla para que no quede tan contaminada la iluminación al fondo. En nuestro caso no nos vamos a preocupar por la cantidad de iluminación en el primer ejercicio que llegue hacia el fondo. Ya nos llegaríamos a preocupar de la iluminación que llegue al fondo si queremos una clave baja, ¿ok? Y en ese caso podríamos hacer dos opciones: o cerrar F, aumentar iluminación a la fuente de luz y acercar fuente de luz, o separar modelo del fondo y cerrar F y aumentar fuente de luz una gotita nada más, porque con simplemente separar el fondo de la forma ya no contaminaría la luz artificial. Como vamos a contar con luz natural, vamos a poder jugar también con esa parte de primero exponer la luz natural y después ver qué reforzamos con nuestra luz artificial. ¿Okay? Vamos a exponer primero con la luz natural y después con la luz artificial reforzamos o cortamos el fondo y la forma o reforzamos puntualmente en su rostro. Bueno, eso ya sería a nuestras decisiones en ese momento. Pero lo más importante es conocer que tendremos dos tipos de ejercicios. Uno, que podemos neutralizar totalmente la fuente de luz del sol, como aumentando velocidades. Tanto así que aumentamos tanta velocidad o podemos cerrar el F y aumentar velocidad que la luz del sol no entra, que queda negra la foto. Así que cuando ya empezamos a disparar con flash o con la luz artificial, ya empieza a verse la imagen.
Por eso lo que comentábamos que la luz artificial es mucho más fácil de manejar que la luz natural. ¿Por qué? Porque la luz artificial nosotros tenemos totalmente el dominio de absolutamente todo, todo, todo. Dirección, potencia, calidad, temperatura. ¿Ok? Entonces, con eso nosotros no varía para nada. Nosotros simplemente ajustamos, de hecho, ajustamos el parámetro en la cámara y después cuadramos la iluminación, mientras que nosotros es al contrario, no ajustamos el parámetro en la cámara cuando hay fuente de luz natural. Nos toca ajustar los parámetros según la fuente de luz natural. Ahí está la diferencia. Mientras que en estudio nosotros cuadramos primero los parámetros de nuestra cámara. Es decir, la queremos a ISO 100, velocidad tal, F tal. Y de ahí empezamos a graduar la luz hasta que quede bien expuesta. Mientras que en la luz natural no es así. Nos toca estar siempre exponiendo según la calidad de la luz del sol. Vemos que aquí vuelve y juega, tenemos un reflector, es decir, tenemos, una reflexión, sí, ok, es un flex, lo vamos a de aquí a denominar a esta elipse que está acá, le vamos a denominar flex. Tenemos un flex de rebote, vuelve y juega la sombrilla, y este sería el resultado. Es un muy buen resultado y este es el que más se utiliza. ¿Por qué? Porque ya no queda tan dramático el costado, se empieza a ver un poco más la parte lateral que estaba oscura y ya empieza a verse un poco también de los brillos. En este caso, este modelo o esta muñeca con el cabello dorado, pues funciona muy bien para separar fondo y forma. Pero en el dado caso que el cabello fuera negro, lo más aconsejable es que el fondo se cambie, es decir, que hiciéramos un fondo claro o que ilumináramos el fondo con una luz puntual o que separáramos el cabello del fondo. Ahorita vemos un esquema para separar el cabello del fondo. Esta sería la otra iluminación lateral de 45 grados con un relleno en el otro costado que, bueno, como vemos, la luz de relleno es simplemente para suavizar esa parte que estaba de sombra, no es una luz principal. La luz principal siempre se va a caracterizar por la fuente de luz más potente y que va a iluminar la mayor proporción del elemento a fotografiar. Es decir, es la que se va a centrar en el centro de interés, a iluminar el centro de interés. De ahí para allá el relleno simplemente va a ser para quitar un poco esas sombras, no para aplanarlo. Ojo esto, no es para aplanar la imagen, porque no queremos una imagen plana. Lo más rico de una imagen es que tenga sombras, es que tenga volúmenes, porque eso genera una riqueza visual, si no queda muy plano. Así que esa luz de relleno es muy suave, muy delicada. Vemos aquí, vamos acá. Perfecto. Este sería, perfecto. Vamos a ver así. Este es el clásico que viene a ser casi que el mismo esquema, casi que 45 grados, ¿no es cierto? Y aquí está separado un poco más ya esta parte del fondo, lo cortamos. ¿Cómo cortamos lo que deseamos? ¿Cómo cortamos el fondo de la forma? Iluminando el fondo, por eso el fondo ya queda un poco más claro, se lo empieza a distinguir. Y esto es importante porque si no queremos empastar el cabello, si fuera un cabello negro, ahí sí es clave importante iluminar el fondo o iluminar el cabello, una de dos. Así de esa manera recortamos el fondo de la forma. Si no se nos va a empastar y si no es nuestro recurso para comunicar algo, pues simplemente va a ser un accidente que no queremos de pronto en postproducción, quererlo recuperar. Es más difícil. Es mejor todo en producción que nos quede en una captura y nos quede bien. Tenemos aquí las tres fuentes de luz. Luz principal, luz de relleno y luz de relleno atrás en el fondo para que nos separe. Eso lo podríamos hacer, pero en nuestro caso vamos a jugar con dos fuentes de luz, ¿ok? Va a ser súper recursivos, pero con eso vamos a sacar bastante jugo. Corto de fondo del cabello, creo que este es importante, me parece súper clave, que es aquí donde ya empezamos también a jugar con un lenguaje visual interesante. ¿Por qué? Porque el corte de cabello o el corte de hombros o el corte de cabeza con la iluminación o bordear el aro del cabello o bordear nuestro cuerpo con
con una pequeña franja de luz que viene en contraluz, siempre va a ser bien rico para eso de separar fondo y forma. Y si no, en el caso que si tenemos cabellos claros, mucho mejor, porque precisamente esos cabellos claros se van a ver bastante contrastados y va a ser muy rico, muy rico en cuanto a golpes de luz en los costados de la mejilla. Eso va a ser bastante como cinematográfico. No va a quedar una iluminación básica con una sola fuente de luz que la podemos recurrir en cualquier espacio. No, es una iluminación ya preparada que se empieza a leer de esa manera, que nosotros la empezamos a leer que ya no es una luz normal, sino que ya tiene un estudio fotográfico, que ya se empieza a ver un esquema de estudio fotográfico. En cambio, en las otras fotografías de un solo esquema de iluminación de una luz lateral o una luz lateral a 45 o a 90, no es tanta la diferencia, es como muy, se puede decir, muy común de encontrar esa fuente de luz donde tú te posiciones debajo de una bombilla, porque es la fuente de luz, tú te ubicas lateral y ya. Pero en este caso tienes que tú trabajar o pensar en que ese recorte va a ser una parte característica de este retrato con recorte del cabello. Lo podemos hacer tanto lateral, es decir, vamos a ver con el apoyo de imagen, lo podemos hacer aquí 45 grados y 45 grados, es decir, él está a 365 y 135, o 45 y el opuesto a 45. En este caso, laterales, ¿no es cierto? Y opuestos, es decir, en contraluz, para precisamente cortar el cabello. Pero lo podemos ubicar no solo ahí, sino también cenital. Y ese también es un buen recorte. Voy a dibujar por aquí. Podemos ubicar una luz aquí encima que nos ilumine esta parte del cabello y esta parte de los hombros y nos queda súper bien. Y esto da bastante carácter, bastante riqueza, bastante distinción. Esa es la palabra. Lo distingue al retrato, lo distingue. Ya no es un retrato ordinario, se empieza a ver más distinción. En este apoyo que vemos aquí, en esta iluminación, lo primero que empezamos a exponer es el contraluz, y después de ver el contraluz, el brillo, el borde, el corte, ya empezamos a rellenar. Es decir, la luz principal la mandamos atrás, ¿es cierto? El foco principal ya no está en el frente y la luz de relleno la empezamos a mandar atrás. Esto es para cortar el cabello de la forma. ¿Qué resultados vamos a tener? Lo que vimos en esta fotografía que apoyamos acá, que nos queda ese borde en la parte trasera. En nuestro caso, con la luz natural, ¿cómo la podríamos hacer? 5 de la tarde, ¿no es cierto? Puesta de sol, hora dorada, y empezamos a ubicar este corte, este borde con la luz del sol. Sería súper interesante generar este borde con la luz del sol, y con la luz artificial rellenamos esta parte, este costado, y nos quedará súper equilibrada en cuanto a exposición. Tenemos entonces dos formas de recortar el cabello. Una cenital, ¿no es cierto? Totalmente desde arriba la corona, y la costado izquierdo o derecho. ¿Qué nos queda? El contraluz. Perfecto. Nos queda el contraluz. Que este es otro recurso que nosotros ya lo hemos visto por los mismos retos que hemos trabajado, pero vuelve y juega. Aquí tenemos que empezar a ver en cuanto a las exposiciones. Si queremos siluetear o empezamos a insinuar un poco la imagen, o queremos exponer la imagen tanto como el fondo que quede muy iluminado y que el retrato quede bien expuesto. Este tipo de expresiones o comunicaciones en contraluz, vuelve y juega. Lo importante es separar el fondo de la forma, ¿no es cierto? Es que se distinga que hay un personaje que se separa del fondo, y por eso el contraluz es importante comenzarlo a trabajar buscando primero la exposición del contraluz y después apoyándonos en la luz artificial y empezar a iluminar hasta encontrar nuestra intención de iluminación. Yo no les puedo decir que vamos a querer iluminarlo así o quererlo iluminar así. Esto es a intención de cada uno. Todas estas exposiciones son correctas. Ninguna de esta exposición está errada. Ninguna de estas
4 exposiciones, está rara. Las 4 están correctas. Ya depende de uno para qué intención o hacia dónde la quiera dirigir. Por ejemplo, si fuera como una película de terror o un momento o una escena más dramática, pues yo creería que la toma 1 es la más adecuada. Y en cambio, si ya fuera una escena no tan dramática, pero que siga jugando con el concepto de dramatismo y de misterio, sería la 4. ¿Por qué digo de misterio y de dramatismo? Porque precisamente ese contraluz genera ese halo de brillo misterioso y tal vez fantástico que está desde atrás, que venimos de la luz, atrás nuestro hay una fuente de luz. Entonces se vuelve un lenguaje de comunicación súper importante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Vuelvo y repito, es la silueta. Vamos a siluetear, vamos a delinear. Y en este caso, si son personas de cabello corto y la ubicamos la fuente de luz tal y como está aquí, detrás de la cabeza, vamos a tener un pequeño fenómeno, que es que las orejas van a quedar rojas. Se va a pasar la luz a través de la piel y se va a ver la oreja roja. Para que la oreja roja no aparezca, lo mejor sería empezar a bajar la luz y ubicar el ángulo un poco más en contrapicado, ¿ok? O lo contrario, subir la luz y buscar un ángulo picado. En este caso está totalmente atrás, pero como es una muñeca, es artificial, pues no es translúcida el cartílago de la oreja. Y en el caso que si es mujer y tiene cabello largo, pues no va a haber de pronto ese fenómeno de las orejas rojas. Pero sí que es necesario tener en cuenta que si es de pronto una persona de cabello corto, sí le van a salir las orejas rojas. Vamos a ver ese fenómeno y lo vamos a analizar porque pues hay que tener en cuenta que eso no va a ser un recurso que queramos comunicar a través de la fotografía. Que por la contralateral, ya lo vimos, lateral 45 clásico, ya lo vimos, lateral 90, ya lo vimos, perfecto, hemos visto todo. Sí, aquí hay acabamos de la primera sesión. Recuerden que si se termina esta sesión, regresamos a la segunda para definir ya cómo sería la producción, donde nos encontraríamos y dejaríamos como ya el Excel para que ustedes empiecen a votar para la mayoría del día entre sábado y domingo, contando de que no existan paros, ojo. Y bueno, entonces regresan al mismo link y ahí vamos dejando nuestro nombre. Así que nada, voy a dejar de compartir un ratito acá para verlos cómo estamos por acá. ¿Cuántos estamos? Ah, perfecto, estamos 8 participantes, muy bien. Nos va a ir muy bien, perfecto. Estoy viendo la cantidad porque, contando este número de participantes va a ser más o menos la cantidad de participantes en el taller práctico, en la práctica, en la producción. Y como ya lo vimos con el grupo medio 1, la idea es que separarnos un grupo pequeño, que no generemos tanto aglomeración, que la gente no la llamemos tanto la atención para que pues no tengamos ningún conflicto. Igual no queremos tampoco a afectar a las personas que están al lado. Así que nada, nos vemos ahorita cuando regresemos en la segunda parte para definir ya el lugar, hora, y ya el día quedará programado ya para el Excel que ustedes voten para quedar ya el día de la producción, que sería la semana que viene, no este fin de semana, sino la semana que viene. Es decir, que tendríamos de pronto una pequeña charla el viernes en la noche para definir, el próximo viernes en la noche, teníamos la charla para definir dónde nos encontraríamos, es decir, recordar el cargue